Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los jóvenes, a todos los futuros abogados. Es un verdadero gusto de mi parte saludarles e iniciar esta clase de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y el objetivo que nos hemos propuesto para el día de hoy, que espero de forma conjunta podamos alcanzar. Nos hemos propuesto como objetivo rememorar, recordar todos aquellos contenidos de trascendental importancia en cuanto a las instituciones de sucesión intestada, sucesión hereditaria, testamentaria y su fundamento material. Ese fundamento material que, como todos sabemos, lo encontramos en el Código Civil. Bienvenidos entonces, sí, entremos a ver esos contenidos que vamos a recordar y a fortalecer en esta tarde, el 18 de septiembre de 2022. Bienvenidos todos y entremos a ver, sucesión hereditaria, vamos a ver las generalidades, vamos a conocer o a recordar las instituciones en materia de sucesión hereditaria, clases de sucesión, formas en que se puede heredar, forma de aceptación de la herencia y el legado, incapacidad para suceder por indignidad y por testamento, representación hereditaria, sucesión testamentaria. Principalmente estos puntos vamos a desarrollar. Vayamos con las generalidades. Cuando hablamos de sucesión hereditaria, tenemos que tener en cuenta que mientras una persona viva, es titular de sus derechos, de sus acciones y de sus obligaciones. Realmente es el titular, la persona en sí, mientras viva, es el centro, es el núcleo de las relaciones jurídicas que de una u otra manera afectan o interesan no solo al titular, sino a terceras personas. Realmente la sucesión hereditaria debe entenderse como, dentro de esas generalidades, que los derechos que mientras viva el titular pueden crearse, pueden modificarse, pueden gravarse, enajenarse, pueden surgir otros derechos y puede extinguirse. Pero la pregunta es, y aquí entramos a nuestro tema, ¿qué sucede cuando el titular de los derechos fallece? ¿Qué sucede? Al fallecer el titular de los derechos es cuando nace a la vida jurídica la sucesión hereditaria. Es allí cuando nace a la vida ese término. No es un término, es un término que no debe usarse, mientras está vivo. Hemos oído y hasta hemos visto algunos errores de colegas notarios que cuando cartulan instrumentos hacen comparecer al titular y agregan, señor fulano de tal, quien otorga la herencia a favor de su hijo tal. Eso es incorrecto. Mientras está vivo, no se puede hablar de derecho hereditario. Entonces la sucesión hereditaria surge como una institución jurídica
ante el fallecimiento del titular de los derechos. Es la institución por la cual una o varias personas sustituyen al causante en la titularidad de sus derechos y obligaciones. Los derechos de sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. En eso estamos todos totalmente de acuerdo. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza la sucesión hereditaria? La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, del titular, sí, manifestada como en testamento, y a falta de testamento por disposición de la ley, es decir, por sucesión hereditaria. A la primera se le llama testamentaria, como hemos dicho, y a la segunda se le llama disposición intestada o sucesión intestada. Y comprende en ambos casos todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que no se extinguen con la muerte del titular. Realmente, la herencia se conceptúa como el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de que era titular el causante. De ahí que el artículo 917 que hemos estado analizando, el artículo se refiere realmente a las obligaciones y derechos que no se extinguen con la muerte, pues ello determina su carácter de transmisible. Por supuesto, los derechos, las obligaciones que son transmisibles. Transmisión de bienes, derechos y obligaciones que se generan al fallecimiento del titular del derecho. ¿A favor de quiénes? De sus herederos. Sea por voluntad del causante o por disposición de la ley. Los derechos de sucesión de una persona se transmiten exactamente como lo vamos a enfatizar, como ya lo sabemos, desde el momento del fallecimiento del causante. Y la sucesión puede ser a título universal o a título particular, de lo que entraremos a conocer en este tema. ¿Qué es la sucesión mortis causa entonces? ¿Qué es la sucesión mortis causa? Es el derecho a la sucesión. ¿Por qué? Es el derecho a la sucesión por causa del fallecimiento. El causahabiente fallece. ¿Y quién es el sucesor? Es el heredero o el legatario. Ya veremos, ya conceptualizaremos estos términos. Entonces, reiteremos qué es herencia. ¿Qué es la herencia? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben tras la muerte del causante. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son susceptibles de ser transmitidos, de ser trasladados del titular del derecho a sus herederos. ¿Y qué es legado? Legado es el bien o bienes específicos que se transmiten a otra persona por disposición del causante. O sea, que existe una diferencia bien clara entre herencia y legado. Vamos a ubicarnos aquí de mejor manera. Ahí está. Realmente, cuando el titular del derecho dispone en vida de sus bienes, se hace por medio de testamento. Y puede también instituir un legado. ¿Y legado qué es? Es un bien. De todos los que tiene el titular, disponen de un bien específico para transmitirlo a otra persona. En el artículo 919 del Código Civil puede entenderse que
Cuando la asignación o el traslado o la sucesión es a título universal, se llama herencia. Pero la asignación de un bien específico a una persona determinada o a varias personas determinadas se llama legado. El título universal es cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones. El título es particular cuando se sucede en uno o en más bienes determinados. Bueno, pero ya hablamos de testamento. ¿Y qué es el testamento? Es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Es necesario tener en consideración la existencia de esa posibilidad para que el titular del derecho pueda venir y no solo, dejar su patrimonio, sus bienes de manera intestada, es decir, sin disponer de ellos. ¿Qué puede hacer? Se puede formular lo que es el testamento. Para eso, necesario resulta tener en consideración esa libertad que tiene el titular para poder otorgar su testamento. Muy bien. Libertad de testar. Es ese acto personalísimo que realiza el titular de los derechos, obligaciones y acciones que pueda tener. Y esto es una facultad que tiene toda persona capaz civilmente para disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la disposición de herencia o legados. La distribución puede hacerse a través de un tercero, que por supuesto con el compromiso adquirido mediante la disposición testamentaria, será el encargado de distribuir herencias o legados que dejare para personas, qué sé yo, para personas determinadas, objetos bien identificados, cosas bien identificadas. Entonces, legalmente el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, porque quien ruega o requiere la autorización de un testamento tiene también el derecho de venir y dejar sin efecto en el futuro el mismo. Y ese testamento es el instrumento jurídico notarial por el cual una persona dispone del todo de parte de sus bienes para después de su muerte. Estamos entonces. Heredero. ¿Y quién es heredero? Es la persona a quien le asiste el derecho de recibir los bienes, derechos y obligaciones de los cuales fue titular el causante. ¿Y quién es el causante? Es la persona, es el titular del derecho que fallece y que no dispone o no dispuso de la totalidad de sus bienes y por eso surge a la vida jurídica el término herencia, la sucesión hereditaria. ¿Cuáles son los derechos del heredero? Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Esto vamos a ahondar un poco adelante, pero heredero entonces, ¿quién es? La persona a quien le asiste el derecho de recibir bienes, derechos y obligaciones que le correspondían al titular. Perdón. Seguimos definiendo y vamos ahora con lo que es el legatario. ¿Quién es el legatario? ¿A quién se le llama legatario? Es la persona a quien se le deja uno
o más bienes específicos en virtud de testamento. Legatario, persona a quien el titular del derecho le deja uno o más bienes específicos en virtud o dentro de un testamento. Bienes que representan una parte de la totalidad del patrimonio. Esos bienes representan una parte de la totalidad del patrimonio del causante. Vemos que esa definición, esa conceptualización de, de legatario nos hace entender específicamente en que es voluntad del titular asignarle a alguien, sea o no hijo, familiar, pariente, pero es el derecho que tiene el titular para asignarle un bien específico. Bien, ahora si nosotros revisamos, si podemos ir por favor al artículo 920 del Código Civil, ustedes podrán verificar que cuando se está dentro de ese ámbito legal, se tiene en consideración la responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcance los bienes de esta. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que ver el legatario ahí? Porque si el testador dispone de todos sus bienes, de la totalidad, creando o estableciendo legados, entonces los legatarios van a asumir esa responsabilidad de pagar deudas. Pero al igual que los herederos, solo pueden responder de las deudas que se alcancen a cubrir con el patrimonio del causante. Ya dijimos, causante, persona, el que causa, el que genera la sucesión hereditaria, el titular del derecho, la persona que transmite sus bienes, derechos y obligaciones a consecuencia de qué? De su fallecimiento. Testador es la persona que otorga el testamento, disponiendo de sus bienes para después de su muerte. ¿Y quién es el albacea? Es la persona que administra la herencia mientras los herederos o legatarios toman posesión de la misma. ¿Cómo se le llama a quien administra la herencia mientras los legatarios o herederos toman posesión? Se le llama albacea. ¿Y qué vamos a entender por acción oblicua? Es el derecho que tiene él o los acreedores para recibir la parte proporcional de la herencia que le corresponde a su deudor para cubrir el saldo insoluto. Los acreedores tienen algún derecho si el causante dejó algunas deudas u obligaciones pendientes, los acreedores pueden proceder actuando o entendiendo la acción oblicua, es decir, reclamando la parte proporcional de la herencia que le correspondía al causante y que basten para cubrir el saldo insoluto, la deuda, el saldo que aún está pendiente de algún compromiso crediticio contraído. Tres clases de bienes en materia de sucesión hereditaria. Tres clases de bienes. Ok, veamos. Bienes relictos, masa hereditaria y bienes resolubles. Aló, tres clases de bienes en materia de sucesión hereditaria. Bienes relictos, masa hereditaria y bienes resolubles. Los bienes relictos consisten en la totalidad de bienes que deja el causante. Bienes relictos. Masa hereditaria son todos los bienes que deja el causante, pero ya libre de obligaciones con deudas del causante que se cancela durante el trámite o durante el cumplimiento de la sucesión hereditaria a declarar. Masa hereditaria entonces es la masa neta,
la masa líquida de la sucesión, lo que se puede disponer, ya habiendo pagado, ya habiendo cumplido con otras obligaciones. ¿Y qué entendemos por beneficio de inventario? Es favor que le asiste al heredero o al legatario y consiste en que los bienes del causante, de los bienes del causante se pagan las deudas hasta donde alcance. Herederos o legatarios no pagan con sus propios bienes deudas del causante. Muy bien. ¿Y qué son los bienes resolubles? Ya hablamos de relictos, totalidad de bienes que deja el causante. Y hablamos de masa hereditaria. Son los bienes ya descontados, ya pagadas las deudas del causante, que son los bienes resolubles. Son los que deja una persona cuando fallece, pero bajo condición, ya sea suspensiva o resolutoria. Los bienes resolubles son los que deja un causante, pero bajo condición, sea suspensiva o sea resolutoria. ¿Qué es la condición suspensiva? Ya sabemos que la disposición condicional consiste en otorgar, en trasladar, en testar a favor de determinada persona, pero con condición, es decir, dependiendo de la realización o no realización de un hecho futuro. Es la condición. Pero esa condición puede ser suspensiva. ¿Y cuándo es suspensiva? Cuando se establece, cuando se determina o se condiciona por el causante que el derecho cedido se va a adquirir si se cumple la condición. Por ejemplo, voy a establecer mediante testamento en legado, qué sé yo, mi biblioteca a favor de mi hijo que estudia derecho, con la condición que podrá adquirir ese derecho siempre y cuando se gradúe como abogado. Esa es una condición suspensiva. Pero también hay condición resolutoria. Se le confiere como legado a mi sobrino, a mi hijo X, mi biblioteca, pero con condición resolutoria. ¿Y cuál es? Que perderá el derecho a la biblioteca y a ese legado si contrajere matrimonio con la señorita X. A eso se refieren los bienes resolubles. Aquellos que asigna el causante con condición. Y esa condición puede ser para adquirir el derecho, suspensiva, o para perder el derecho, resolutorio. Espero me esté dando a entender. Muy bien. 3 clases de sucesión hereditaria. ¿Cuáles son? A título universal, a título particular, y si usted quiere, veamos la otra, que es la sucesión hereditaria a título de legado. Veamos aquí, regresemos un poquito y tenemos aquí la situación, la terminología. 3 clases de sucesión. Veamos. A título universal, según criterio general, es aceptado de entender como el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de que era titular el causante o persona fallecida. La transmisión a título universal, herencia, resuelve el problema relativo a que los derechos y obligaciones del causante no se extinguen en perjuicio del Estado, de particulares y del normal desarrollo del comercio de los hombres. ¿Cómo está eso? Que al fallecer una persona,
no debe extinguirse en perjuicio del Estado algunas obligaciones. Si existe un compromiso, un crédito en favor o en la que el acreedor es una entidad bancaria, no se extingue la obligación en perjuicio de particular del Estado. Pero veamos que lo que nos interesa aquí es, a título universal se llama herencia y contiene o consiste en todos los bienes transmisibles que deja el causante al fallecer. A título particular, legado, esta clase de sucesión hereditaria se distingue de la anterior porque se refiere a un bien o masa hereditaria específica. Pero veamos. La sucesión a título universal, herencia. El heredero sucede al causante en la totalidad o en una parte alícuota si existen varios herederos. La sucesión a título particular, legado, el legatario recibe uno o más bienes específicos. La sucesión a título particular o legado solo existe mediante testamento. Pero bueno, también puede darse, y aquí vamos con el tercer punto que quiero que lo tengan en cuenta, que la otra clase de sucesión hereditaria puede ser una sucesión hereditaria intestada cuando no dispone en parte de sus bienes y puede ser mediante legado. O sea, una parte de los bienes los deja asignados, bienes específicos asignados mediante legado, pero el resto de sus bienes o de su patrimonio, el causante no dispuso. Entonces existe una sucesión mixta, intestada, universal y particular. ¿Cómo se divide la sucesión hereditaria a título universal? Intestada y testamentaria. ¿Cómo se divide la sucesión hereditaria a título universal? En intestada y testamentaria. Intestada cuando el fallecido no dispuso de ninguno de sus bienes en vida. Deja todo su patrimonio a manos de la ley, para que ahí se disponga a quienes corresponderán, a quienes declaren como herederos de esa masa o de sus bienes relictos. Testamentaria, cuando dispone de parte de sus bienes. Ahora bien, ¿puede darse la aceptación de la herencia a beneficio de inventario? Claro que sí, porque el heredero solo responderá de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes o las acciones del causante. Y si el causante dispuso de todos sus bienes, pero atendiendo o con disposición del legatario, los legatarios solo van a responder por las cargas expresamente impuestas por el testador o causante. Cuando el legatario es considerado heredero, ya dijimos, es considerado heredero cuando el causante dispone de todos sus bienes en testamento solo mediante legados. Allí el legatario se considera heredero y allí tiene que responder también por las obligaciones del causante hasta la masa hereditaria Q. ¿Puede el heredero disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria? Bueno, cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Esto tiene lógica por lo siguiente.
Hay algunas personas que van a requerir sus servicios o que requieren servicios para vender derechos que le asisten sobre una masa hereditaria. Y esto generalmente le dan alguna posibilidad y sí, en el tracto notarial lo aceptan, pero hay riesgos. Y si la partición de la masa hereditaria es suficiente para que al que vende, al heredero que vende, se le asigne una parte alícuota que es insuficiente, alícuota o proporcional, que es incompleta en relación a lo que ha vendido. Y si existe alguna causa de indignidad para suceder, por eso es de que realmente debería entenderse que no puede disponerse de las cosas que forman la sucesión. ¿Qué disposiciones rigen la capacidad para suceder? ¿Qué es lo que tiene que atenderse? Para ello es necesario que veamos, por favor, que se lea, que lean, por favor, el artículo 923 del Código Civil. La ley rige la capacidad para suceder. La capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión. Cuando se traten de bienes situados fuera de la República, debe tenerse en consideración entonces que rige la ley de domicilio que tenga el heredero. Generalmente, y cuando se tramitan los sucesorios intestados, es necesario, y ahí está en el artículo 221 del Código Procesal Civil y Mercantil, es necesario, el 21, perdón, para ser concreto, perdón, el artículo 21, que es necesario probar o demostrar cuál fue el último domicilio del causante para determinar la competencia del órgano jurisdiccional encargado de ese trámite de sucesión hereditaria judicial. Clases de herederos. Hay heredero instituido, es la persona a la que el causante designa en testamento. Está el heredero sustituto. Así se denomina a la persona o personas que heredan cuando la persona a quien el testador designó en testamento no pueda heredar, pudiendo ser por fallecimiento, por indignidad o por alguna otra causa. Allí surge a la vida jurídica el nombre de heredero sustituto, el que sustituye al heredero. Formas en que se puede heredar. ¿Cómo se puede heredar? Se puede heredar por cabeza y por estilo. También le llaman per cápita, es lo mismo. Son latinazos que a veces se utilizan, pero se puede heredar per cápita o por cabeza. Es cuando se hereda por derecho propio. Ejemplo, el instituido. Y veamos que su progenitor es el titular de la herencia. Y que son 3 hermanos, el hermano A, B y C, y los deja instituidos mediante testamento. Entonces, a ellos se les denomina herederos instituidos, herederos por derecho propio, instituidos. Pero ¿qué sucede si el hermano B fallece? Los hijos del hermano B, del hermano B, los descendientes de él heredarán en representación del señor B. A eso se le llama heredar por estirpe. Y un ejemplo es el heredero sustituto, que ya vimos. ¿A quién se le denomina heredero repudiante y a quién heredero excluido?
El repudiante es la persona que rechaza la herencia. Recuerdo cuando estudiábamos, y como siempre hay compañeros un poquito molestones, pregunta el catedrático, perdónenme, ¿cómo se le denomina al heredero que rechaza la herencia? Y alguno de esos molestones dice, ingenuo, malagradecido, ignorante, baboso, perdonen el término, pero realmente solo sirvió de gracia porque el nombre de la persona, del heredero que rechaza, que no acepta la herencia es repudiado. ¿Tiene sustento legal? Por supuesto. El artículo 1031 y 1034 nos ayuda a ver el tema del heredero repudiado. Vea, el término para aceptar la herencia es de 6 meses. Vamos a cambiarnos de lentes. Entonces le decía que el término para aceptar la herencia es de 6 meses y que se cuentan a partir de la muerte, del testador. Si el heredero se encontraba en el territorio de la República y de 1 año si está en el extranjero. Esto veamos en el siguiente párrafo o en lo que el artículo 1031 contempla. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca, o han renunciado a los que tienen derecho a ella, se declara vacante, arreglándose a las prescripciones que establece el Código Procesal. Repudiante entonces quien no acepta, quien rechaza la herencia. El término para renunciar a la herencia es el mismo que la aceptación, es decir, 6 meses si está en el país y 1 año si está fuera del país. Excluido. Bueno, ¿quién es el heredero excluido? Esa es otra circunstancia. Es otra circunstancia totalmente distinta. Excluido la persona que por decisión del testador no debe comparecer o no figura como heredero de un testamento. Pero también debe tenerse en cuenta que el excluido es aquel heredero que no pueda tener esa calidad por indignidad. ¿Y cuándo podría surgir la indignidad? La ley establece que son incapaces, que no pueden suceder como herederos. ¿Quiénes? Los que hayan sido condenados, quien a sabiendas de la muerte violenta del autor de la sucesión, no denunciar ese hecho. El que voluntariamente acusó al autor y total. Podemos tener varios ejemplos en relación al heredero excluido. Ya sabemos que es el repudiante, ya sabemos que es el excluido. Sigamos viendo estos temas interesantísimos. Formas de aceptar la herencia y el legado. Con permiso, Juan. Las formas de aceptar la herencia y el legado es una forma expresa y puede ser de forma tácita. ¿Cuándo es expresa? La aceptación es expresa cuando mediante instrumento público se hace constar la aceptación de la parte que le corresponde como derecho hereditario. Es expresa, pero también
la aceptación de la herencia puede ser tácita. El heredero acepta expresamente la herencia, como reitero, manifestándolo ante juez o pidiendo la posesión de los bienes o usando del título de la calidad de heredero en instrumentos públicos. ¿Cuándo entonces es una aceptación tácita? Aceptar el heredero tácitamente es cuando entra en posesión de la herencia o practica una serie de actos en relación a la misma para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Expresa en instrumento público, expresa mediante declaración ante juez, y que puede ser mediante memorial, un escrito cuando se esté tramitando un sucesorio intestado y ahí tiene que expresarse. Pero también es tácita cuando entra en posesión de lo que le corresponde y realiza actos que no podría y que no tendría la facultad a menos de ser heredero. Plazo para la aceptación. Se recuerda que ya dijimos 6 meses si está en el país, 1 año si está fuera. Luego, otro tema importante, las formas en que se acepta el legado. Los legados también tienen que ser objeto de aceptación, bueno, aunque es un regalo. ¿Y quién no va a aceptar el regalo? La aceptación de los legados es exactamente igual, puede ser expresa y puede ser tácita. Y tácita es cuando acepte el legado que se le ha atribuido. ¿En qué casos los legatarios son considerados herederos? Esto lo enfocamos ya, ¿se recuerdan? Sucede cuando toda la herencia se distribuye en legados, cuando todo el patrimonio del causante ha sido distribuido mediante legados en testamento. ¿Y cuál es la razón? Pues por regla general, solo el heredero responde por las obligaciones del causante. Entonces, para evitar evadir obligaciones del causante, si se distribuye toda la herencia en legados, un causante chispudo, ¿verdad? Previendo ya que sus herederos no tengan que pagar o cumplir algunas obligaciones. Instituye legados. Sin embargo, si todos los bienes son distribuidos mediante testamento en legados, el legatario asume ese rol de heredero y debe satisfacer las deudas y las obligaciones del causante. Hay varias normas que pueden servirnos para poder fundamentar lo que platicamos. Distribuida en legado toda la herencia al heredero instituido, si lo hubiere, tendrá derecho a la 4ª parte de la herencia que se deducirá a prorrata de los legados. Muy bien. Otras circunstancias que hay que tener en consideración respecto a herederos y legatarios. Entremos al mundo de quienes no pueden suceder, a quienes no se les pueden tener como herederos. La incapacidad por suceder por indignidad es la situación en que se encuentra la persona que no está calificada para recibir la herencia, que no está capacitada para recibir el legado, por haber sido malagradecido para con el causante, por lo que no puede tomar el lugar del causante en cuanto a sus bienes, derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los casos para que se tengan esa incapacidad de suceder? Ya habíamos platicado de un par de casitos. Veamos. El condenado por intentar dar muerte, por intentar o por dar muerte a la persona de cuya sucesión se trata.
¿Será, será que hay personas que con el fin de poder disponer de una herencia intentan o dan muerte al titular de esos derechos, su progenitor, su progenitora? Sí los hay. Incluso en nuestro país han habido casos muy sonados en los que se ha llevado a condena a este tipo de personas. Entonces el condenado es indigno para suceder. ¿Y condenado por qué? Por intentar o por darle muerte al titular de la masa hereditaria. El heredero mayor de edad que sabiendo de la muerte violenta del autor de la sucesión no lo denuncia en un mes. Y cesa esa obligación del homicida, cesa esa obligación si el homicida fuere pariente, porque entonces hay una disposición constitucional que establece que nadie puede declarar contra sí ni contra su pariente. Vea usted artículos 16 y 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Cuando además tenemos otras circunstancias que se tienen establecidas como eh, indignidad, como condiciones de indignidad para que no puedan suceder algunas personas. ¿Cuál? El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. El que acusa al autor de la herencia de algún delito. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante. No solo incurrió en esa inmoralidad de mantener relaciones sexogenitales con el cónyuge del causante y todavía así está condenado y pretende algún derecho hereditario, no es indigno de suceder. El pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo, de asilarlo en algún establecimiento público, si hubiere podido hacerlo. Es indigno también para heredar el padre o la madre que hayan abandonado a sus hijos menores de edad o que los hayan corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. ¿Y los padres pueden heredar los bienes de los hijos? Sí, por supuesto. Ya veremos el artículo 1076-78 en adelante, en su momento. El que con dolo o coacción obligare al testador a hacer el testamento, si no hace el testamento y no me deja como heredero testamentario y que me asigne tal bien, yo voy a hacer esto y lo otro en contra suya, estoy coaccionando. Ahí también hay indignidad para suceder. El que por igual medio impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Es indigno. Es indigno también el que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento de un testamento o para proseguir que se teste a su favor determinados bienes. O sea, existe entonces una serie de circunstancias que constituyen indignidad para suceder. ¿Cuándo no aplican las incapacidades o la indignidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo no aplican incapacidades? Las incapacidades enumeradas o referidas ya no aplican. No se aplican cuando el causante así lo dispone en disposición testamentaria posteriores a los hechos que hayan producido esa indignidad. O sea que el testador puede en un momento dado perdonar, puede liberar de ese
de esa indignidad a una persona y asignarle, por supuesto, algún bien. Debe entenderse entonces que el testador, a pesar que exista indignidad de algún supuesto heredero, lo que hace es dispensar, disculpar esa limitación y de forma expresa lo establece para asignarle algún bien. Muy bien. Siempre hablando de la indignidad, incapacidad para suceder por testamento, situación en que se encuentra la persona que la ley establece mismas que no están calificadas para recibir herencia o legado. Estamos hablando ahora de testamentos, por favor. ¿Quiénes están incapacitados para suceder por la vía testamentaria? Anote esta generalidad. Es la situación en que se encuentran las personas que la ley establece, mismas que no están calificadas para recibir la herencia o legado. Esto previniendo que no se aprovechen del testador o del legado, que no se aprovechen del causante, por lo que no pueden tomar el lugar del testador en cuanto a sus bienes, derechos. Y las obligaciones, si las quieren pagar, basta, pero no en cuanto a sus bienes y derechos. ¿Quiénes son? Casos. Los ministros de culto, a menos que sean parientes del testador. Médicos y cirujanos que hubiesen asistido al testador en su última enfermedad, si falleciere de ella, salvo que sea pariente también. El notario que autoriza el testamento y sus parientes. Y además, siempre hay otras personas incapaces para suceder por testamento. El tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo, y las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad, tienen incapacidad para suceder por testamento. Muy bien. Plazo para ejercer la acción de indignidad. Bueno, podrá plantearse alguna acción de indignidad si algún interesado, un heredero instituido mediante testamento, se percata de que alguna persona, aún siendo incapaz para suceder por testamento, sí logró instituirse dentro del mismo. Existe un plazo para la acción de indignidad. Solo puede deducirse esa acción para declarar la indignidad del heredero dentro de 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia o legado. No se podrá intentar esa acción contra sus herederos si no se ha iniciado durante la vida de éste. Y no produce efecto la acción de indignidad contra terceros de buena fe. Era indigno el ministro para poder suceder, sin embargo sucedió. ¿Se puede accionar en contra de él? Sí. ¿En qué tiempo? 2 años después de que esté en posesión de la herencia o del legado. Pero, ¿y si este ministro se lo vende, le vende el bien a otra persona que de buena fe lo adquiere, ignorando esa indignidad? ¿Procederá la acción de indignidad contra el tercero? No produce efecto la acción de indignidad contra terceros de buena fe. Muy bien. Representación hereditaria. El derecho de representación hereditaria no es más que la facultad de recibir la herencia en nombre de un heredero instituido. Es la representación hereditaria. Ese derecho es la facultad que se tiene para recibir esa parte, ese legado
esa parte proporcional que le corresponde al heredero ya instituido. Derecho del heredero sustituto a heredar por estirpe. Es el derecho que le asiste a los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella si hubiere muerto antes que el causante. El señor A es padre y tiene 3 hijos, el hijo B, C y D. ¿Ok? El hijo B fallece. El señor A, el causante, aún no ha fallecido. ¿Podrán los hijos del señor B tenerse como sustitutos de la herencia para heredar por estirpe? Sí, pueden los hijos, es decir, los nietos del señor A pueden, siendo herederos sustitutos, heredar por estirpe, es decir, por representación. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. Esto es interesante. Los hijos o los nietos del señor B, que no pudo heredar por indignidad, ¿será que afectan a sus hijos esa indignidad? Derecho de representación. Veamos. Ya sabemos que ese derecho lo tienen los descendientes de una persona que fallece antes del causante. Igual derecho le asiste al heredero que ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. En esos casos, lo establece la ley de manera clara. Los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar en representación del repudiante o del excluido. La persona que por indignidad perdiere el derecho a heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representar. La sustitución de heredar por estirpe es la sustitución mediante testamento que hacen los herederos y legatarios del causante en cuanto a la titularidad de derechos y obligaciones. De eso ya hemos hablado lo necesario. Definimos ya que es testamento, reiteramos que es un acto eminentemente personalísimo, es revocable y por una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para después de su fallecimiento. Y eso sí, tiene su soporte legal en el artículo establecido en 1935 del Código Civil. ¿Cuáles son los límites de la libertad de testar? ¿Cuáles son esos límites? ¿Hasta dónde puede disponer el titular o el causante? El único límite, solo tiene por límite el derecho que algunas personas deban ser alimentadas por el causante. Veamos ahora las características del testamento. Es un acto de última voluntad, no es contrato, es acto de última voluntad. Personalísimo, es otorgado por el interesado. Ahí vamos agregando las normas sustantivas y materiales que pueden apoyarnos. En este caso, normas materiales. Personalísimo, se otorga por el interesado. Solemne, debe constar en escritura pública, si es común abierto. Para eso el soporte es el artículo 955 del Código Civil y tenemos que integrar el artículo 42 del Código de Notariado. Características del testamento. El testamento común cerrado puede hacerse en cualquier papel. Puede hacerse por el mismo testador, o sea, un testamento hológrafo. Válido siempre y cuando sea en testamento cerrado. Seguimos viendo que es unilateral. Otra característica. Solo puede hacerse en un acto. Podría llamársele también
único, porque es en un solo acto. De carácter revocable, sí, porque el causante o el testador puede modificar su voluntad y dejar sin efecto el testamento. Bueno, resulta que vayamos, por favor, al artículo 935, que es el sustento del concepto de testamento, pero el 982 puede apoyarnos un poquito para que veamos la característica de revocabilidad del testamento. Decimos artículo 982. El Código Civil, en cuanto a la revocabilidad del testamento, de forma taxativa, establece: el testamento puede ser revocado en todo o en parte, siempre atendiendo las solemnidades necesarias para testar. Pero bueno, veamos. Para poder revocar, es revocable, innegable. Pero ¿qué hay que hacer? Cumplir las formalidades, las mismas formalidades o solemnidades para testar. Sin embargo, todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior, o sea que sin llenarlas, como que hubiera una contradicción entre esos dos artículos, pero es el derecho que le asiste al testador. Puede revocarlo de forma expresa entonces y de forma tácita. De forma expresa cuando llena las mismas formalidades, aunque no aparezca aquí en el Código Civil. Debemos entenderlo como tal. Una revocabilidad de forma expresa cuando se llenen las mismas formalidades que para testar, pero de forma tácita, porque el testador puede puede crear un nuevo testamento. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán, salvo disposición en contrario del testador. Y así vemos lo relativo a la revocabilidad del testamento. Otra forma de revocabilidad: cuando se ha otorgado un testamento dando expresamente por causa la muerte del heredero instituido en el anterior, valdrá este y se tendrá por no otorgado aquel si resulta falsa la noticia de la muerte. No estaba muerto, andaba de parranda, dice el muchacho, ¿verdad? Pero veamos, otra forma de revocabilidad: por la enajenación que haga el testador de todo o parte de una cosa dejada en testamento, se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a no ser que vuelva a su dominio. Vean las formas de revocabilidad que existen. Dijimos que se revoca con las mismas formalidades que para testar, pero que también puede hacerse sin llenar esas formalidades. Eso está en los artículos ahí relacionados. Clases de revocación de testamento, lo dijimos: tácita, por otorgamiento de otro posterior, aunque no aparezca la palabra allí. Expresa, si el testador puede de forma expresa dejar vigente todo o parte del testamento. Revocación presunta: por enajenación que haga el testador de todo o parte de una cosa dejada en testamento, a no ser que vuelva, a su dominio. Revocación tácita, expresa y presunta. Tácita, expresa y presunta. Esas clases de revocación, como lo hemos argumentado, las hemos enfocado y lo único que hacen es formalizar
sustentar con los artículos ahí relacionados 983, 985 del Código Civil, esa característica particular del testamento que es eminentemente revocable. Veamos ahora clases de hijos en tema de sucesión hereditaria. Clases de hijos en tema de sucesión hereditaria. Hijo póstumo. ¿Existen los hijos póstumos? Por supuesto que sí. ¿Quién es el hijo póstumo? Es el hijo que nace después de la muerte del causante. El hijo nacido después de hecho el testamento. En el testamento se le menciona como heredero o legatario. Hijo póstumo nace después de la muerte del causante. Y el hijo nacido después de hecho el testamento. En el testamento se le menciona como heredero o legatario. Está también el hijo expresamente desheredado. Hijo que en el testamento se le menciona como desheredado. Por irrespetuoso, por malagradecido o por decisión del causante. Hijo preterido es el no querido. Es el que no aparece mencionado en el testamento. Veamos que el hijo póstumo y el hijo preterido no aparecen mencionados en el testamento. Solo el póstumo tiene derecho a suceder de estos dos ejemplos que hemos visto allí. Pero bueno, si revisan el artículo 941 de nuestro Código Civil, allí vamos a encontrar el soporte legal de estas clases de hijo en tema de sucesión hereditaria. El hijo póstumo o el nacido después de hecho el testamento, el hijo póstumo es uno, o el nacido después de hecho el testamento es otro. Si no hubiere sido desheredado de manera expresa y el testador hubiere distribuido desigualmente sus bienes entre los otros hijos, tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que le correspondería si toda la herencia se hubiere repartido en partes iguales. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el hijo nacido después de hecho el testamento, que no hubiere sido desheredado expresamente, tendrán derecho al 50% de la herencia. En ambos casos, la porción hereditaria que corresponde al hijo póstumo o nacido después de hecho el testamento se deducirá a prorrata de las porciones correspondientes a los herederos testamentarios. El hijo preterido se reputa desheredado. El no querido, el no mencionado, se reputa desheredado. Muy bien. ¿Cuáles son las incapacidades para testar? ¿Existirán incapacidades para testar? Sí, sí hay incapacidades. ¿Quién está incapacitado para disponer mediante testamento? El que se halle bajo interdicción. Aquí tenemos que integrar el artículo 9 del Código Civil. Pero no es una interdicción supuesta, presunta, no. Es una interdicción judicialmente declarada. El interdicto no puede testar. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito. Y el que sin estar bajo interdicción no goza de sus facultades intelectuales y volitivas, por cualquier causa. Puede ser toxicomanía, puede ser alcoholismo, etc. En esas circunstancias tampoco tiene capacidad para testar. ¿Estamos? Interdicto, sordomudo
y el que no esté en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Formas de testamentarias. Las formas testamentarias tenemos testamentos comunes, testamentos especiales. Los comunes, el testamento abierto y el cerrado, tienen sustento legal, por supuesto. Esos testamentos así descritos los encontramos en el artículo 954 del Código Civil. Los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales, como ya lo hemos dicho. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. Entonces, vemos también si existen comunes, también hay testamentos especiales. Los otorgados, ah, por ejemplo, en circunstancias muy específicas como el testamento del ciego, debe intervenir un testigo más, será leído 2 veces, una vez por el notario y otra vez por el testigo electo y generalmente por el testador. Testamento del sordo. Si es testamento abierto, deberá leer el mismo en voz entendible ante el notario y testigos. Eso con sustento en lo que presentúan los artículos en cuanto al testamento del ciego, el artículo 957 que tenemos allí asignado, anotado, y el testamento del sordo en el artículo 958. Continuemos. Creo que aquí estamos, vamos a regresar un poquito en cuanto a la disposición del testamento del sordo. Si un sordo quiere hacer, veamos bien, si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible, o sea, entendible. El instrumento deberá hacerse siempre a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. ¿Cuáles deben ser las formalidades? Hablando del testamento común cerrado. El testamento cerrado, en ese testamento se observarán las solemnidades pertinentes, prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. La primera disposición o primer requisito es: el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada. A eso obedece el nombre de testamento común cerrado. De suerte que no pueda extraerse aquel sin romperse esta. ¿Qué significa? Es como la plica. La plica, usted lo lleva un poquito a materia procesal civil y mercantil. Las plicas son sobres que contienen una serie de interrogantes que han de dirigirse a una persona, pero ese sobre está totalmente sellado y no puede abrirse a menos que no sea por disposición judicial. Pero regrese usted. El testamento debe estar en una cubierta cerrada que no pueda extraerse sin, o sea, se va a romper cuando tenga o cuando exista o cuando ya haya que hacer valer o hacer o demostrar la voluntad, por supuesto, después del fallecimiento del causante. ¿Cuál es el segundo de los requisitos para el testamento cerrado o formalidad? En presencia del notario y los testigos. En el testamento cerrado se observarán esas solemnidades pertinentes, siempre para el testamento abierto, pero además, en presencia del notario y los testigos y los intérpretes, en su caso, manifestarán al testador
que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él, y si está escrito y firmado por él, o escrito por mano ajena. Y si por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará. O sea que hológrafo es el testamento que de puño y letra realiza el testador, pero también puede ser que haya sido escrito con puño y letra de una persona a quien le pidió favor y si por no poder firmar lo ha hecho a su ruego otra persona, también tendrá que expresarse su nombre. Otra formalidad propia del testamento cerrado. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haberse observado las formalidades legales. Y debe tenerse en cuenta también que debe ser extendida y leída el acta. Esa acta la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes, si los hubieren, y la autorizará el notario con su sello y su firma. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más, designado por el mismo testador, firmará a su ruego. Debe incluirse la constancia sobre el poder de quien esté o a quién va a quedarle el testamento. Pero esto podemos observarlo en el artículo 963. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado. ¿Aló? El testador podrá, es una posibilidad, conservar el testamento cerrado y encomendar su guarda a persona, que lo guarde una persona de su confianza, o depositarlo en poder del notario. Cualquiera de estas tres circunstancias se harán constar en el acta. ¿Y qué pasa si el guardador falleciera? En virtud de lo que se establece en estas normas, si el testador mismo conserva en su poder el testamento, ello podría dificultar la obtención del mismo luego de su muerte. Y más si cuando fallecen los presuntos herederos o terceras personas interesadas, lo primero que buscan no es cómo vestir o despedir al causante, sino lo primero que buscan son los documentos. Y si se percatan de eso y lo esconden, eso podría dificultar la obtención de ese testamento cerrado. También habría complicación si el notario o el tercero de confianza fallecieran antes del testador. Aunque en algo ayuda lo dispuesto en el artículo 45 del Código Notarial, en el sentido que sobre dar aviso a la autorización o de la autorización del testamento, eso coadyuva. Tal vez lo más recomendable sea que el testamento se deposite a cargo o bajo el cuidado del notario. ¿Qué sucede ante el fallecimiento? Es la presentación del testamento. El notario o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado deberá presentarlo al juez competente luego de que sepa el fallecimiento del testador y a más tardar dentro de 10 días bajo pena de responder de los daños y perjuicios. O sea, que es un compromiso del notario el poner a la vista el testamento que fue depositado bajo su cuidado y custodia. Sobre entrega y formalización del testamento cerrados y especiales, es necesario ver y le recomiendo que se vean los artículos 461, 467 y 473
del Código Procesal Civil y Mercantil. En esas normas tendremos la posibilidad de interpretar, de entender el procedimiento para la presentación del testamento. Muy bien. Como ahí están los testamentos del ciego, del sordo, hay otros testamentos especiales que se irán viendo en el transcurso de los temas que se vayan desarrollando. Veamos entonces, como mera conclusión, ya hablamos de los hijos en materia de sucesión. Hijo póstumo, usted sabe que es el que nace después de la muerte del causante. Hijo nacido después de hecho el testamento. En el testamento se le menciona como heredero o legatario. Y a él le asiste ese derecho. Y veamos, con el hijo póstumo, aunque no fuese mencionado, al hijo póstumo le asisten los mismos derechos que a los demás, solo que hay que realizar el trámite judicial respectivo para que pueda ser inscrito como tal. Los hijos desheredados, hijos que en el testamento se le menciona como desheredados, o sea, a quienes el testador, por circunstancias muy personales, no los tiene como herederos. Está el hijo preterido, que nadie quiere estar en ese ámbito, el hijo no querido, no aparece ni siquiera mencionado en el testamento. Y veamos que el hijo póstumo y el preterido, no, si no aparecen mencionados en el testamento, solo el póstumo tiene derecho a la sucesión, el derecho hereditario. Muy bien, hemos entonces abarcado los temas que eran parte del contenido de esta tarde y voy a suplicarles, por favor, que tengan en consideración los temas como un resumen de lo platicado esta tarde para que lo trabajen de manera detallada y que vayan utilizando las normas tanto materiales como adjetivas que sean necesarias para el entendimiento de esos temas. Tenemos que explicar cuál es el pacto de sucesión recíproca y su fundamento, si existe o no ese pacto de sucesión recíproca. Hay que enumerar y explicar las formas de revocación del testamento, cómo se realiza la sucesión hereditaria. Se va a describir las formas testamentarias. ¿Cuál es el requisito esencial del testamento común abierto? Vamos a ir leyendo de todos los temas que hemos abarcado, yéndonos al Código Civil y encontrar esas respuestas. Describir las formas de aceptación de la herencia. Sí se habló bastante de ello. Se va a explicar la causa para que un testamento sea nulo. Es necesario que tengan el tiempo para explicar o enumerar las incapacidades para suceder, se ha abarcado. Cuando el legatario es considerado heredero, también se explicó. Mencione 3 casos en que se transmiten derechos y obligaciones por herencia. Ahí podemos hacer referencia de un buen número de casos. Perfecto, con esa tarea, con ese trabajo que se les asigna, espero además que vayan leyendo todas las normas relativas a los contenidos desarrollados para que puedan ampliar sus conocimientos y les pueda ser de utilidad para no solo para cuando sea la fecha de su evaluación privada, sino también para el ejercicio profesional. Les agradezco a todos su bondad, su puntualidad para estar con nosotros y como siempre, espero vernos y saludarnos la próxima semana. Dios los bendiga a cada uno donde estén y recuerden, no es del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Bendiciones a todos, buena tarde y por favor copien sus tareas y a desarrollarlas.